1855, un día caluroso en los lugares acá de este lado, cruzando la frontera, en un lugar que se llama Anaheim, California, frente a un terreno polvoriento, desolado y vacío, un hombre se detiene en silencio. Tal vez baje de su auto, tal vez solamente lo llevaron a mirar esos terrenos. Él viene con su trajeado, como se acostumbra en ese entonces, sombrero en mano. Al levantar la vista, solamente lo único que puede ver a sus ojos, él puede ver que está vacío, que son unos terrenos donde no hay nada. Pero dentro de su mente él empieza a imaginar muchas cosas. Lo que para otros era solo una tierra sin valor, para él era el lugar donde la imaginación cobraría vida. Ese lugar y ese hombre era Walt Disney. A su alrededor todos veían locura. Un parque temático en medio de la nada. Una inversión arriesgada sin precedentes. Pero él veía castillos invisibles. Niños corriendo. Niños riendo. Niños soñando. Música sonando y familias compartiendo un mundo de fantasía. Walt Disney no tenía todas las respuestas ni un manual de instrucciones. La fe no siempre necesita evidencias, pero sí requiere el valor de dar pasos cuando no hay caminos. Cuando Walt Disney presentó por primera vez, ¿me ayudan con la televisión de acá atrás, por favor? Para ver lo que están presentando, perdón. Cuando Walt Disney presentó por primera vez su idea de Disneyland, muchos lo trataron de loco. Le dijeron, nadie va a ir a un lugar lleno de ratones gigantes. Y sí, posiblemente si lo piensas así, pues sí. Nadie va a ir a un lugar donde solamente estén las princesas de cuentos. A lo mejor muy niño, muy fantasioso, no sé qué estaban pensando. Los bancos lo rechazaron más de 300 veces. Hipotecó su casa, invirtió todo lo que tenía, sin ver nada construido aún. ¿Por qué? Porque él creía en algo que no existía todavía. Tenía una visión tan clara que actuaba como si ya estuviera ahí. Hoy Disneyland genera miles de millones al año y ha impactado a generaciones por mucho tiempo. Una de las cosas que más, cuando yo llegué a la casa de mis padres, una de las cosas que más me platicaban mis hermanos, o que más platicaba Ruth, Noemí, es que los habían llevado a Disneyland. Y tenían fotos de aquel entonces. Y yo solamente me quedaba en el limbo porque imaginaba lo que podía ser eso. Y ellos contaban las historias, así como cuando se paró Alejandro y Javier aquí, que dijeron y presentaron sus fotos. ¿Se acuerdan de esa predicación? ¿Verdad? Que ellos estaban en el mundo de Star Wars. Así, exactamente, no tan moderno. Apenas estaban las fotos saliendo ahí a color. Pero eso es lo que me trae a mí de recuerdo. Imagínense, todo comienza con fe. No fe religiosa, sino una convicción tan fuerte de que lo invisible se volvería real. Yo no sé si alguna vez has deseado algo tanto, que has puesto todo tu esfuerzo y empeño para que sea la realidad. Eso me hace pensar que si alguien puede tener ese nivel de confianza por algo terrenal, ¿cómo deberíamos vivir nosotros cuando confiamos en Dios que no falla? Si Él lo tiene a un nivel aquí, entonces lo espiritual, cuando lo tienes aquí, ¿cómo lo debes de ver tú? La fe no es solo para los religiosos. La fe es vivir de tal manera que tus pasos muestren que crees en lo que aún no ves.
Muchas personas creen que solamente es para los que están apartados o para los que están en una iglesia, como tú y yo ahorita. Y de repente tenemos esa sensación equívoca de que a lo mejor no entendemos un poquito lo que puede hacer la fe o lo que es la fe. No sé cuántas historias ustedes conocen alrededor de toda su vida, pero a mí me impactan muchas cosas de muchas personas famosas o conocidas, y yo pudiera decirles muchos de ellos, les voy a mencionar algunos cuantos nada más, pero a raíz de esto es el título del sermón, que dice bienvenidos. No es cierto, es otro. Que se llama Actos de Fe, ¿ok? Anótelo ahí, si usted anota, póngalo, Actos de Fe. Entonces, estaba viendo y le preguntaba yo al señor Google, le decía, mencióname algunas personalidades que hayan tenido este tipo de cosas o situaciones, y me puso esto, se los pongo del más viejo acá al más nuevo. Tomás Alva Edison, dicen que falló 1000 veces antes de inventar la bombilla. Tú dices, 1000 veces tratar de hacerlo una y otra vez porque no te ha salido, pero esa es tu idea. Tu idea es que prenda. ¿Cómo lo hago brillar? Y aparte, no desisto de lo que estoy tratando de hacer. La fe insiste, aunque todo falle. 2. Roger Bannister, corredor olímpico, rompió la barrera de 4 minutos en la milla que se creía imposible. Fe rompe límites humanos. Fe rompe límites humanos. 3. Martin Luther King, en medio de todo este caos de racismo, ¿verdad? Tenía un sueño de igualdad racial, cuando todo era hostilidad contra la clase negra o de color. Fe es hablar de esperanza en medio de oscuridad. 4, más actual, ¿verdad? Para los chavos, ¿verdad? Para nosotros, Elon Musk, lo relacionamos. Tesla, Starlink, hay muchas cosas que lo relacionamos. Elon Musk invirtió todo, dicen, cuando Tesla estaba a punto de quebrar. Fe es actuar cuando no hay garantías. Fe es actuar cuando no hay garantías. Hoy quiero hablarte de una fe que no depende de un sueño personal, ni de altas expectativas, sino de promesas eternas. Pero yo quisiera saber de verdad qué es lo que piensan acerca de la fe o qué han escuchado como conceptos de la fe. Por eso me di a la tarea de preguntarle a 100 cristianos. 100 cristianos dijeron, y esta fue su respuesta. Porque a veces la palabra esta de fe, y ahorita le voy a preguntar a alguien, no sé qué concepto tengas tú de fe. Vamos a escuchar una de aquí. Vamos a escuchar una de aquí, una respuesta de aquí. Yo lo hice por teléfono, yo me tomé el tiempo, le llamé a varios y les dije, ¿qué piensas tú de la fe, no? Vamos a escuchar una en vivo y a todo color. ¿Alguien tiene un concepto de la fe? Que no sea el pastor de Raquel. ¿Alguien tiene un concepto de la fe? En pocas palabras, ni que ahorita nos vaya a dar su testimonio, porque ahorita es mi tiempo. ¿No es cierto? ¿Alguien tiene un concepto de la fe? Atrévase. Todos podemos estar equivocados. Yo también tenía algunas cosas muy equivocadas y algunas otras que no conocía. Porque cada que te subes aquí, ahorita comentaba con Ana, ¿verdad? Tengo que también aprender más y profundizar en la Biblia, para que lo que yo diga aquí no sea algo que no tiene sentido. Javi. Algo así rápido y corto, Toño, es la fe es creer algo que ni siquiera has visto. Es todo lo que quiero. Ok, algo que ni siquiera has visto. Muy bien. Ahí les dan otras respuestas. Nos quedan 99 cristianos. Pensar que la fe es solo un pensamiento positivo. Solo piensa que todo saldrá bien y así será. Eso es lo que piensa la gente. No. La fe no es solo energía buena.
Es un actuar y es un buscar de Dios también. No solo es su positivismo o una emoción, porque el día de mañana a lo mejor estás afligido y la misma emoción que tenías el día de hoy no la vas a tener mañana. No es una emoción. Segundo, hay personas que creen que la fe es una especie de magia. Tengo fe, por eso sé que Dios mañana me va a poner o me va a depositar en mi cuenta bancaria, o voy a querer tanto. Mi hijo dice, el carro que quiero. Siempre andan con eso, con los carros. No es ese tipo de fe. Dios no tiene una varita mágica, no es un Dios que no es alguien al que tú le frotes como la lámpara mágica, salga un genio y te diga qué es lo que quieres y qué es lo que ocupas. No es así, esa no es la fe. Tampoco es creer que tener fe, es negar la realidad. A ver si lo entendemos. No voy a estudiar a los muchachos. Yo no voy a estudiar para el examen. ¿Por qué? Porque Dios mañana, el día de mañana, como es tan bueno y yo soy tan cristiano, mañana me puede recordar las cosas que yo debo hacer y cómo contestar ese examen. No, señores, no, señoritas, no es así. La fe no es ignorar lo que tienes que hacer, tus responsabilidades. Pensar que la fe son los sentimientos momentáneos. El domingo estoy lleno de fe. Sentimos que de aquí salimos, ¿cuál sería el término? Flotando. Yo iba a decir chacalosos o así, un término acá más power, ¿no? Pero el lunes, como que en el trabajo o en la casa, todo cambió. Se acabó. La esperanza que teníamos hoy domingo no es la misma esperanza que tenemos el lunes. Decir que tienes fe, pero no actuar. 5. La fe se demuestra con acciones, no solo con palabras. 6. Creer que tener fe es solo crecer en una familia cristiana. ¿Cuántos tienen familia aquí? Debes saber que tu fe no va a ser trasladada ni hereditaria. No la vas a poder dejar en un testamento para que se la adjudique alguno de tus nietos, alguno de tus sobrinos o alguien que quieras alcanzar. No va a ser así. Lo siento si tenías la idea que tu abuelita era la más fiel aquí en la iglesia y venía, ¿verdad?, todos los domingos, y por eso ibas a alcanzar perdón o salvación y tú estabas también alineado con las cosas de Dios. No. O ya sea tu papá o las personas que vengan. No es así. Estoy rompiendo hoy ideas y corazones, discúlpenme. No fueron 100 cristianos, pero sí las frases o los errores más comunes que cometemos. Y yo creo que muchos de nosotros todavía nos falta conocer un poquito más y profundizar. Me gusta la palabra de Dios, pero me gusta cuando profundizamos. Y ahora sí vamos a lo que es lo concreto. ¿Conocen algunas palabras en hebreo y en griego que describen la fe? Entonces, el hermano va a empezar con sus términos y todo. Es que hablaba ahorita con Ana y le decía, mira, si la Biblia se escribió en hebreo y en griego, ¿no tendríamos entonces que acudir un poquito más allá como para tener el sentido a lo que se referían las personas? Porque lo que nosotros tenemos es una traducción al final de cuentas. Pero nunca estuvimos en la cultura, nunca estuvimos en medio para saber por qué exactamente, como mencionaba el pastor, por qué aquellas personas de la antigüedad podían darlo todo, morir por todo, tener las cosas en común,
Siempre he dicho, ¿qué clase de personas el que vendía su casa y les decía, va, para todos, para el lonche de todos? Yo no, ni invitarlos a ustedes todos juntos. ¿De verdad? O sea, estoy aquí. Pero lo que menciona Hechos que hacía la iglesia, wow, es algo de tener confianza plena en Dios. Vamos a entrar. Tal vez a lo mejor nunca habías oído estas palabras, así es que vamos a orientarnos en esto. Hoy no voy a pasar, hoy es diferente, un sermón diferente, como están acostumbrados. Hoy no hay imágenes, así es que espero no se me pongan tensos. Nada más vamos a tratar de tener ese corazón para que nos quede a nosotros la buena semilla. Amén. La palabra en el Antiguo Testamento, o sea, la palabra para fe es emuná. A ver, repita fuerte. Emuná. Ok, apúntela. Que hace referencia a la firmeza o a la confianza y se define como la fuerza con la que nos agarramos o sujetamos de alguien o algo. Lo que era esta implicación, yo no lo tenía en la mente de verdad tan definido. ¿Sabía usted que esa palabra de fe no se encuentra? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántas veces se menciona fe en el Antiguo Testamento? Ahora sí, va para todos. Y yo cuando estaba con este tema, porque ya lo traigo varios meses, ahorita lo voy a decir por qué, dije, caray, ni yo mismo me había puesto a pensar. Se menciona solamente una vez en el Antiguo Testamento la palabra fe. Y hay otras que tienen unas connotaciones diferentes. Pero, wow. Dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y a lo mejor lo has oído también en el Nuevo Testamento. Sí, está aludiendo a esta parte exactamente del Antiguo Testamento. La primera vez que aparece la palabra emuná en la Biblia es en la historia de Moisés, en Éxodo 17:12. Y este es algo donde denota firmeza. Óigalo usted, firmeza. Tú necesitas estar firme si quieres tener fe. Y no sé si te recuerdas un poquito, pero la tocamos ahí. Tenían guerra, acuérdense que tenían guerra, ya estaban por conquistar y entrar también a la tierra prometida, ¿verdad? Pero antes de eso, pues se le enfrentaron algunas batallas a Moisés junto con Josué y Caleb. Y dice la Biblia, dice en el versículo 8 de Éxodo, dice: después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Era una tremenda pelea, pero pues, ¿sabes qué tiene que ver con la fe? Es bien interesante. Pero yo le pregunto a usted, para llevarlo a ese punto, yo le pregunto a usted, ¿se imagina el panorama de la guerra? Moisés a lo mejor desde arriba viendo en el valle lo que está sucediendo. ¿Se imagina el panorama? ¿Hasta qué horas fue? A ver si puso atención. Si no, lo vamos a sacar, como dice el pastor, lo vamos aquí a poner
Hasta que se puso el sol, quiere decir que la batalla fue larga, fue de mucho tiempo. Esas son las cosas, los pequeños detalles que hacen la diferencia en la Biblia, esos detalles. Fue una batalla muy cansada, no fue de corto tiempo. Nos gustan las cosas cortas. De hecho, hasta los videos cambiaron. No sé, no han visto la tendencia que ha ido surgiendo. ¿Por qué? Porque te aburre más. Tú nada más quieres un short, tú nada más quieres un reel, tú nada más quieres algo corto, y tú quisieras una predicación pequeña, pero eso no va a pasar el día de hoy. Entonces, imagínense, es una batalla muy fuerte, muy grande. Las manos. ¿Qué piensas tú de las manos, Ángel? ¿Cómo estaban las manos? Entumidas, entumecidas. Ya dijeron cansadas. ¿Cómo estaban las manos? Agotadas. Lastimadas, posiblemente rosadas. Ya cuando estás así mucho tiempo, ¿no? Hay una maicena, órale ahí. Pero, pues bueno, estás en el calor, estás en una batalla. ¿Qué más? Sin fuerza. Sin fuerzas. Debilidad, a lo mejor estaban hasta deshidratados. Esas son las cosas que hay que pensar. Y no solo él dijo, ay, pobrecito del Aarón, y pobrecito del otro compadre, ¿no? De Ur, ¿no? A ver, dale. Yo no sé ustedes si algún día fueron castigados en la escuela, o si algún día fueron, no sé, masacrados con un castigo así por la mamá, y te pones así contra la pared y alzas tus manos, ¿no? ¿Cuánto tiempo duras? ¿Cuánto tiempo duras, de verdad? Cuando el chino pone ahí a Esaú y le dice, ahora le vas a ligar, no, esperan, ¿verdad? Hasta una máquina le compró Esaú, chino. Y ahí estaba Gael ahí y te cansa, ¿sí o no, Gael? Te cansa tener las manos arriba. Eso es lo que nos está presentando, pero ellos estuvieron firmes, porque si no la batalla sucumbía. Desde ahí se nos empieza a revelar que la fe es firmeza, ¿qué es lo que debemos tener para prevalecer en medio de nuestros opositores, en medio de las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios? Lo cual tiene muchas implicaciones, porque tiene muchas características el estar haciendo ese tipo de esfuerzo. Y mentalmente o de carácter, ¿qué se necesita para tener levantadas las manos tanto tiempo? ¿Qué se necesita para hacer un acto de esta magnitud? ¿Qué se necesita? Les pregunto yo. ¿Perdón? Fuerza. ¿Qué se necesita? ¿Qué más se necesita, David, para hacer eso? Ayuda. Creer. Ayuda. No le avance tanto, un poquito menos, para que no me gane el mensaje. No es cierto. Se necesita fuerza de voluntad, querer estar en medio de la batalla, querer decir, sí, yo voy a ser el que va a levantar esas manos. Y no solo eso, ¿verdad? Incluso tuvo que pedir ayuda. Claro que sí. Y hay veces que vas a necesitar ayuda cuando estés tratando de dar un acto de fe tan grande en tu vida. Por si querías hacerlo solo, no. Para los muchachos o los que les gustan así las luchas, John Cena no sacó esa frase, never give up. Never give up. ¿Ok? John Cena no fue el que sacó esa frase, fue Moisés. Nunca te rindas, nunca. Y le pidió ayuda. No sé cómo vas a mantener aquí, pero lo vas a hacer. Ese es de donde viene este tipo de palabra. ¿Cuántas veces no hemos pedido algo y dejamos de ser constantes en nuestras oraciones, en nuestros agradecimientos, en todo el tiempo que pasamos con Dios? Y si no me responde rápido porque lo queremos corto, si no me responde rápido, entonces lo dejo. Está bien, Señor.
Ya no fue el carro, el Mustang que quería. Ya le voy a bajar un Hondita, ¿no? Y ya va resistiendo. Dice que la pelea se puso hasta que el sol se estaba poniendo. ¿Cuánto tiempo, cuando tú quieres dar un acto de fe, un paso de fe, estás dispuesto a batallar? ¿Cuánto tiempo? ¿Solamente una vez? ¿Solamente el domingo que tú le dices, Señor, ocupo eso, Señor, estamos en esto? Tener confianza en algo que no ves conlleva todos estos factores. Pero si logras tener los brazos arriba, vas a poder ver que la pelea ya estaba ganada. Dios le había dado la pelea. Tú sal, tú nada más alza los brazos. Y esas son las profundidades de la Biblia. Para entender mejor esta palabra debemos recurrir a su raíz. Y esta es buenísima, la cual es amán, que significa creer y confiar. Y se define como esto: tomarse de la diestra de alguien, tal como un niño se toma de la mano de su padre. Los que tienen niños menores de 6 años, levanten la mano, que les voy a preguntar. Ahora que tengo el nombre siempre, ya estoy como el pastor, sí se pega después de cumplir años, ¿no? Ay. Tú le preguntas, tú le dices, tú le das una explicación a tu hijo para ir a algún lugar, si te tienes que mover tú. A tu niño chiquito, tú le dices, esta vez vamos acá porque necesito que usted. Yo no. Yo lo llevo y él, ¿sabes qué es lo único que hace? Se agarra de la mano. Confía donde tú lo vas a llevar. No todas las veces les explicas a dónde va a ir. ¿Cuántos lo hacen? Ella me dijo que sí. Le da un sentido. Los que tienen los bebés más chicos, ni siquiera los niños pueden entender ni hablarlo. Hay muchas cosas que no necesitan entenderse. Y pasa lo mismo con Dios. La fe es decirle, Señor, me agarro de tu mano y tú me vas a guiar. Eso es lo que trata de decir esta palabra. Es decir, que la fe es la base de la crianza de un hijo de Dios. Decía otro, así nada, porque le voy a dar una notita, decía otro comentario que también es parte de la raíz cuando uno dice amén. Es una declaración de convicción. Por si algún día has dicho amén aquí en la iglesia, lo que dices es que estás convencido que lo que el otro te está diciendo va a ser posible, porque tú también lo crees. Ya nada más se oyeron como 3. Ya no estamos todos convencidos. Segundo término, rápido, porque vamos a avanzar y hay otras cosas que hacer. La palabra fe en griego es pistis, significa confianza. Ya hemos hablado. Confianza. Usted puede pensar que es lo más sencillo del mundo, pero a lo mejor no entendemos ni siquiera qué es la palabra confianza. Ese término debe tener también sus implicaciones para poder entenderlo. Y tiene una amplia gama de significados. La confianza puede centrarse también en ser confiable, en ser fiel, en ser leal, en tener buena fe, en honestidad y confiabilidad. Y esto tiene que ver, ojo, con el carácter de Dios. Porque usted a lo mejor, o yo, no somos tan confiables. No deposites tu confianza en un hombre, deposítala en Dios, que es el que se mantiene en ese nivel de fidelidad. Amén. Así es. Y va a empezar a aclararse esta segunda palabra, que en el Nuevo Testamento, sí, la palabra fe está muy recurrentemente
Es así muchísimas veces, más de 200 veces creo está esa palabra ahí metida. Por supuesto que antes de confiar, se necesitan razones para confiar. ¿Sí o no? ¿Se necesitan razones para confiar? ¿Sí o no? Esté convencido de eso, porque si no, entonces no va a entender qué es esta parte. Y es muy importante. En otras palabras, hace falta tener evidencia de que algo es confiable para que puedas poner tu confianza en ello. Por eso vamos a la Coppel y por eso vamos a Banco Azteca, dijo el pastor, porque te prestan chiquitos, en abonos chiquitos y rápido, en 5 minutos, ¿no? ¿Por qué vas a un lugar? ¿Por qué aceptas esto? ¿Por qué aceptas el otro? Porque hay confianza. En otras palabras, por eso es que los médicos, por poner un ejemplo, enmarcan y exhiben sus certificados de doctores y sus honores para presentarse confiables o dignos de tener tu confianza. Aunque no indica que siempre, ¿verdad?, pueda ser real o verdadero. Digo, en Santo Domingo, no digo dónde, no soy chilango yo, pero se consiguen gratis ahí, o por una módica cantidad. No tenemos corrupción ahí, tenemos ayudas comunitarias. Así es que cada vez que vayan con Alejandra, necesitan pedirle un certificado. No es cierto. Cada vez que vayan con Saraí para que les inyecte, ¿cómo saben que ella sabe inyectar? Lo compramos allá en Xochimilco. No es cierto, no es cierto. No, sí terminó la escuela. Tiene su certificado, pero eso es lo que vale a que alguien se haga confiable. Por tanto, cuando algo se ha demostrado ser confiable, es completamente lógico y razonable poner tu fe y confianza en ello. Jesús, Dios, el Espíritu Santo es confiable, porque de igual manera la gente que escucha, la gente que ha tenido esos encuentros, la gente que ha tenido intimidad con Dios, la gente que está conectada realmente con Dios, la gente que ha dado su testimonio, ha declarado cómo su vida ha cambiado, y las otras personas pueden ver que eso les va a ayudar a ellos para tener esa misma fe, porque lo han oído. Y fue lo que pasó con Rahab, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando están tratando de entrar los espías y ella los recibe? Los acomoda en el techo, pero a mí me sorprenden estas palabras y dije, wow. Y se menciona, ahorita vamos al libro de Hebreos, pero se menciona esto. En Josué 2 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová, escúcheme bien, Dios no era su Dios. Este era un pueblo pagano también, pero ella había escuchado. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, y empieza a relatar las cosas que Dios ha ayudado a ese pueblo, y dice, yo creo también, porque lo he escuchado y estoy viendo ya ahorita que están aquí en mi casa, y yo voy a ser más lista que todos ellos y les voy a pedir esa salvación. Quiero unirme a ese ejército de Dios. Sí, se puede transmitir, no heredar, se puede transmitir lo que Dios hace.
Este acto requiere un uso de nuestra razón y de nuestro juicio para determinar que es verdaderamente confiable un Dios así. Si quieres pensar en eso, deberías pensar entonces que tenemos más de 2000 años alabando al mismo Dios, al mismo Jesús que resucitó aquella vez y aquel día en la cruz. Y esto debiera celebrarlo porque es una fuente confiable. Así es. Las personas cada domingo se reúnen y eso lo hace confiable. San Agustín decía en cuanto a esto que la fe y la razón son como el ojo, la razón y la luz. La luz es la fe, el ojo es la razón. Por mejor que funcione tu ojo, si no hay luz no se ve nada. De igual forma, toda la luz del universo no te puede ayudar a ver si tu ojo no funciona. Es por esto que la fe y la razón se complementan. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas que no conocen a Dios, hay muchas personas nuevas ya en nuestra iglesia y que necesitan saber esto. Esas personas que a lo mejor no conocen a Dios creen que deben entender todo primero para poder creer. Pero esta frase lo define de esa manera: no necesitas tener todas las respuestas para empezar a confiar. Así como un niño pequeño no entiende cómo funciona la electricidad, pero confía que al prender el switch habrá luz. Tú puedes empezar a confiar en Dios aún sin entenderlo todo. Ya que dijimos todo esto, está marcado por pautas esto, para que entiendas un poquito la fe, tengas un poquito un diferente concepto de la que a lo mejor venías manejando. Llegamos a Hebreos. Hebreos dice: es pues la fe, La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. a este lado le vamos a dar una paletita de que sí se los da. Lado de atrás no se escuchó. Y son estas cosas, ahora sí fuera de broma, son estas cosas las que nos ayudan. Yo recuerdo mucho. Y le digo a Dios: ¿por qué me sirvió cada campamento? ¿Por qué me sirvió cada actividad? Ahora que fueron a la confraternidad, fueron a la compra, ¿verdad? ¿Por qué mi papá después de los campamentos nos llevó a la confraternidad? Hoy lo recuerdo y lo entiendo. Y digo, todas esas clases que me dieron en esos lugares me sirvió por lo menos para aprenderme esos versículos. Lleve a su familia a esos lugares, porque les va a servir. Cuando ellos se sientan que no pueden, van a tener confianza en su verdadero papá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, respondiendo o preguntando tal vez, ¿qué es la fe? ¿Algo que se espera? La fe entonces es algo que no tienes y algo que va a ocurrir. ¿Eso es la fe? Yo creo que se nos han olvidado las palabras que están antes de los resultados. Nos encanta ver el resultado sin tener que pasar por el proceso. Eso es lo que nos pasa. Nos encanta tener las cosas que pedimos, pero no queremos pasar por cuánto tiempo estamos dispuestos a pedirlo. Y estas dos palabras cambian todo. Anótelas, porque la palabra que cambia es certeza y convicción. Certeza y convicción. Es pues la fe la certeza, no dice el resultado, no dice lo que vas a tener, es la certeza, la convicción. Necesitas estar convencido. En la certeza, lo único que voy a decir para avanzar es cómo puedes estar. La única manera de estar certero de algo que se espera es teniendo que esperar.
No es lo mismo que te sorprendan con un auto nuevo a que te digan que te van a dar un auto nuevo en tu cumpleaños. No es lo mismo. No solo eso, sino que poder tener la certeza de eso que estás esperando depende de la persona que te lo promete. Si te prometen que ellos van a pagar los tacos, no confíes tanto. No voy a decir nombres, pero se les olvida su cartera comúnmente. Es broma. La convicción de lo que no se ve. De la misma forma, se puede tener convicción de algo que no se ve cuando lo que conocemos sobre quien promete es cierto. ¿Quién te lo prometió? Entonces estás convencido que Él te lo va a dar. Amén. Gloria a Dios. Wow, a mí me ha dejado sorprendido, de verdad. Así que teniendo todo este preámbulo, llegamos a la siguiente situación. Hebreos, ya por último. Hebreos 11. El libro donde se encarga de mencionar tantas cosas y tantos actos de fe. Y el versículo 1 ya lo vimos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí vamos a dejar. Pero si usted adelanta 6 versículos más, dice algo bien interesante. Y entonces cambia toda la jugada. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, esa es la palabra, crea que le hay. Crea que le hay. Le dijo, no te preocupes por quién le vas a decir, tú nada más le vas a decir, yo soy el que soy, y en ese nombre vas a ir y las cosas van a suceder. Pero qué difícil es entender esas palabras. Revélame tu nombre. Yo soy el que soy, es lo único que necesitas entender. Y necesitas tener confianza, necesitas tener certeza, necesitas estar convencido del que quien te lo está diciendo. Y esa es la parte. Pero la parte que me asusta es, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que cuando está decayendo tu fe, Dios no está tan convencido de nosotros. Porque no eres tan agradable. Tal vez esa sea el motivo y la razón por la cual nuestras cosas, nuestras convicciones no suceden. Y así lo va marcando Hebreos hasta que llega al versículo 11, donde se muestra una historia completamente diferente. Encontramos una de las historias más locas. Encontramos una de las historias de un matrimonio ya grande, avanzado, que tú dices, no das un peso. Si tú lo ves en una línea del tiempo y tú dices, ¿a quién escoges? ¿A esta familia? ¿O a Abraham y Sara? Que ya están dando las últimas. Seguramente no hubieras apostado por Abraham y Sara, pero Dios sí. Yo espero que todos los que hayan leído Hebreos de verdad atendamos a lo que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero me gusta la otra traducción más actual. Dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció,
cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Tal vez es un negocio, tal vez es una relación, hoy en nuestros días, tal vez es algo que estás iniciando, tal vez es un ministerio, tal vez es algo que Dios te está pidiendo y no sabes cómo hacerlo. Y necesitas ese paso de fe. ¿Qué es lo que hace tan loca esta historia? ¿Por qué? Porque tiene unas repercusiones tanto en su vida matrimonial como unas repercusiones históricas y unas repercusiones espirituales. Tanto así que el cristianismo, ¿verdad? O el judaísmo también lo llaman padre de la fe, Abraham. Al viejito que no sabía dónde iba. Esas son nuestras locuras. La historia se encuentra en Génesis y Dios le dijo: deja tu pueblo, a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Hasta ahí es un riesgo triplicado que no podemos imaginar en nuestra mente. Es un riesgo triplicado. Porque lleva muchas implicaciones. Pero algo que me gustó y vi, dice: ¿cuál es la primera vez que se menciona la raíz amán de la palabra emuna, o sea, fe, en el Antiguo Testamento? Dice: la primera vez fue con Abraham. Por eso escogí a Abraham. Génesis 15:6. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Le dijo: yo hoy, como tu papá, te extiendo mi mano para que vayamos juntos a un lugar. No tienes que saber dónde, cuántos kilómetros tiene de distancia. No tienes que saber todas las cosas. Solo tienes que saber que yo voy contigo. Extendió su mano y por eso Dios se lo contó por justicia, porque Él aceptó esa mano, amiga. Yo no sé cuántos de aquí necesitan aceptar esa mano de Dios, porque ahí está. Abraham se tomó de la mano del Todopoderoso, tal como un niño tomado de la mano de su padre se dejó guiar a donde él le llevaba. Fue literalmente criado, instruido y enseñado por Dios. Cuando Dios le pide eso a Abraham, no fue una petición sencilla, hermanos. No hemos pensado ni siquiera lo que significa cambiarte de casa. No fue algo sencillo. ¿Qué te está pidiendo Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela. Tenía que dejar su estabilidad cultural y geográfica. Tenía que dejar sus parientes, a su familia. ¿Sabes cuántas veces le he dicho a mi mamá: vente, yo te cuido? A mi otra mamá, la de Sandra: véngase para acá. O sea, no quiere salir de su tierra. Quisiera traerla, quisiera bendecirla, traerla a la iglesia. No están dispuestos. Lo siento. Y sí, el futuro no se ve prometedor. No he invitado solamente a mi mamá, he invitado a mis hermanos que no son cristianos, les he dicho, y no quieren. Es difícil salir, es difícil aceptar el llamado, es difícil porque se necesita mucho valor, mucho esfuerzo, se necesita no rendirse, se necesita constancia, se necesita mucho para avanzar.
y tiene muchas implicaciones. Yo creo que todos necesitamos recordar una y otra vez. Nunca cambies la palabra de Dios solamente por pláticas, que no va a llevar Biblia. Porque tú necesitas recordar, tú necesitas saber, jóvenes, niños, adultos, necesitas recordar todas las historias en las que Dios trabajó y en las que hombres con gran valor dieron un paso. Y si tú no recuerdas esas historias en tu vida, Dios realmente no va a provocar nada, porque no las tienes conscientes. Es como cuando escuchas una canción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que te duele y te sangre de ahí y quieras ponerte a tomar y quieras ponerte a beber y quieras poner, porque te va abriendo. Escucha las mismas cosas y las mismas historias de un Dios poderoso y fuerte que tuvo que sacar a ese pueblo y lo convirtió en algo genial, lo hizo famoso, lo hizo grande. Ve todas las historias y vas a empezar a recordar lo que realmente Dios puede hacer en tu vida, que Dios no tiene límites. Amén. Este año estamos tratando de hacer cosas diferentes en la familia. No sabemos cómo las vamos a hacer. No sabemos en dónde las vamos a hacer. Pero sí algo estoy seguro. Necesito avanzar. Y estamos tratando de ver hacia dónde Dios nos lleva. Y si eso implica tener que salir de la casa, de mi casa, con nuestros cuidadores, vamos a tener que salir. Necesitamos aceptar los retos. Yo no sé si es hoy, yo no sé si es mañana, yo no sé si cambian las cosas. De algo sí les puedo decir, al igual que Abraham, tengo el mismo miedo, porque no es fácil. Tienes tu estabilidad, tienes tu casa. Ha habido un hermano que me ha estado llamando: vente a Saltillo conmigo, necesito que me eches la mano. Y son cosas que necesitas decir, necesitamos avanzar. Yo de verdad no quiero ser recordado solamente porque estuve aquí en la Soli, sino que se queden esos legados, que crecimos, que esto fue un impulso, una catapulta para que saliéramos. Pero a veces necesitas repetírtelo una y otra vez, porque es difícil dejar este tipo de cosas, dejar tu trabajo. Cuando hay llamados así, dejas tu trabajo, dejas a las personas que quieres. Ya los he dejado alguna vez y me sentí bien triste. Mis hijos se sintieron tan tristes. Esta vez ya no quiero llevarme a los niños. Ya los quiero dejar aquí. No, ellos ya tienen su vida también. Pero así son los momentos. Entonces, Dios no se equivoca en los llamados. ¿Cuál ha sido el problema de este tiempo? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuál es el problema? No terminamos por entender
que la montaña no es el problema. Y en tus oraciones, tú le presentas a Dios la montaña que tienes enfrente. En tus oraciones le presentas el problema tan grande y la enfermedad tan grande que tienes enfrente. Pero ¿qué tal si ese es el switch? ¿Qué tal si le presentas a la montaña? ¿Y qué tal si le presentas al problema? ¿Y qué tal si le presentas a la situación? El Dios tan grande y fuerte que tienes. Eso es estar convencido del que el que hoy viniste a alabar, el que viniste a entregarle tus ofrendas, lo haces convencido que lo merece, convencido que Él puede. Convéncete a ti mismo que Dios sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Marisol y el Dios de Daniel y el Dios de Jun, el Dios